geriátricos. Vamos a hablar casi de la totalidad de los cuidados geriátricos que implican en geriatría. Y para ello vamos a empezar en primer lugar hablando de lo que es la valoración geriátrica integral, ¿ya? ¿Qué cosa es la valoración geriátrica integral? Es muy importante que tengan claro el concepto, porque de tal manera que usted les va a permitir no sé si utilizar, sino hacer el trabajo de mejor forma, de tal manera que el adulto mayor se vea beneficiado. Entonces, es un proceso multidisciplinario, es decir, el médico por sí mismo no puede resolver muchas veces el problema del adulto mayor, porque a veces nos hemos enfocado, nuestra formación ha sido más desde el punto de vista de la enfermedad, pero no de todos los aspectos que implica la enfermedad. Es por ello que hacer una valoración geriátrica integral es un proceso multidisciplinario que va a evaluar, como dice, de manera exhaustiva muchos aspectos. La parte física yo no la toco porque ustedes ya la conocen al dedillo desde que hicieron semiología, ¿no? Ya saben cómo deben hacer. Pero lo que sí, a veces nos olvidamos y pasa desapercibido en el adulto mayor, pero es el que mayor problema nos trae en esta etapa de la vida, es la parte cognitiva del paciente, ¿no? Y es por eso que en esta valoración se toma en cuenta esa parte cognitiva, ver cómo están los conocimientos del paciente, los recuerdos actuales y los recuerdos pasados. Y además de esto tenemos el tema de la funcionalidad. ¿Cómo estás? Esta funcionalidad del paciente corresponde al estado de la enfermedad que está, me permite a mí poder hacer algo por el paciente o no hacer. Y otro aspecto que también muchas veces es dejado de lado o lo hacen, porque si ya han visto, se acuerdan en una historia clínica, están evaluación social, ¿no? Vive en una casa, con piso, sin piso. ¿No? Yo suelo siempre escuchar cuando presentan las historias, hablan, pero simplemente nos enfocamos más desde el punto de vista si la casa tiene agua, luz, más con el objetivo de encontrar la posibilidad de alguna enfermedad infecciosa o parasitológica que nos permita asociar la enfermedad. Sin embargo, en el sentido geriátrico nos permite a nosotros ver el paciente está acompañado, está solo, ¿no? El tema es si el paciente se autosostiene económicamente o tiene el apoyo o tiene una pensión o no la tiene, porque eso es de vital importancia al momento del manejo. Y el otro que también es muy importante es los nutricionales, ¿no? Lo que yo les decía a sus compañeros y siempre se los digo a todas las rotaciones, ¿cuántos cirujanos, de todas las especialidades nos libraríamos de tanto problema económico si supiéramos hacer una buena valoración nutricional? Hace poco falleció una señorita, ¿no? En una liposucción y no sabemos si nuestro compañero cirujano habrá evaluado la parte nutricional. ¿Por qué otros tejidos son más fáciles de, por así decirlo, de penetrar en el momento en el acto quirúrgico y de otras personas no y otros sí? Pues mucho tiene que ver la nutrición del paciente. Entonces, no solo en el adulto mayor, sino en todas las etapas de la vida, a ustedes los va a librar de grandes problemas económicos el conocer económicos y problemas judiciales, el conocer el tema nutricional de su paciente. Es que siempre valórenlo, y más en el adulto mayor, porque cuando la familia exige, quiero que lo operen, ustedes pueden tener aquí un arma y decir, no lo voy a operar. Entonces, el objetivo de conocer todo esto en el adulto mayor, ¿qué cosa es? Identificar problemas y recursos del adulto mayor. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro plan para nosotros? Conocer el plan de tratamiento y seguimiento personalizado. Esta es la etapa de la vida, esta es la especialidad en la geriatría, en la que lamentablemente casi las guías son muy orientaciones nada más bien lejanas, porque el manejo con el paciente es individualizado. No es lo mismo que yo agarre 5 pacientes con diabetes entre 40 y 50 años, a los que si son obesos a todos les voy a dar metformina. En esta etapa no. En esta etapa tengo que valorar todos estos aspectos para ver si es conveniente no solo la metformina, si puedo utilizar otro medicamento o simplemente no usar. Entonces, por eso es importante para nosotros hacer una buena valoración geriátrica, porque nos va a permitir hacer un plan de tratamiento y seguimiento personalizado que nos mejore. ¿Con qué objetivo en esta etapa de la vida? Calidad de vida. Aquí trabajamos lo que es calidad de vida. Acá no trabajamos en sanar, en curar, para que el Señor camine y corre. Ya no voy a hacer promesas de que te opero y tú vas a salir corriendo de acá. Esas promesas ya no van a ser efectivas en esta etapa de la vida. Entonces es importante
importante que ustedes, cuando se aborden un adulto mayor, siempre tengan las palabras correctas para indicar lo que ustedes van a hacer con el paciente, porque si no el paciente dice, el doctor me dijo que yo iba a caminar y no estoy caminando. ¿No? Pensamos que una operación necesariamente tiene que hacer que el paciente camine y en esta etapa no va a pasar. Entonces nosotros queremos una calidad de vida y mantener la mayor cantidad de independencia posible. Para lograr nosotros esta valoración geriátrica necesitamos hacer uso de algunas escalas que sean de manera inmediata, rápida, que nos permitan nosotros detectar si el paciente está afectado en alguno de estos aspectos que acabamos de mencionar. Y para ello tenemos escalas. Habíamos hablado de la clínica, eso como les digo no lo voy a mencionar porque ustedes ya lo conocen. En la parte funcional vamos a hablar, por ejemplo, del índice de Bartle. ¿Qué valora el índice de Bartle? Valora las actividades básicas de la vida diaria. ¿Por qué me importa a mí las actividades básicas de la vida diaria? ¿Qué diferencia habría que yo tuviera un adulto mayor que es independiente como cualquiera de nosotros o un adulto mayor que está postrado en cama? Hay diferencias. Si este es diabético, yo que estoy caminando, frente a otro adulto mayor que no camine, habría diferencias porque el paciente que camina puede hacer más uso de energía, puede hacer mayor uso de recursos, en cambio el que no camina no. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que valorar. Luego tenemos el índice de CAS. Es el mismo con respecto a que mide las actividades básicas de la vida diaria, pero no mide en números, simplemente te dice es independiente, dependiente severo, nada más. El más utilizado es el índice de Bartle porque el índice de Bartle está estratificado por números, ¿no? Por ejemplo, hoy día veo un adulto mayor y le encontramos hacemos un Bartle y le encontramos 95/100. Y acá de 6 meses nuevamente viene el paciente y ya no viene con un índice de Bartle de 95, sino con un índice de Bartle de 85. Yo digo, ¿qué pasó? A pesar de que desde el punto de vista de la clasificación todavía es un dependiente leve, yo tengo que preguntarme, ¿pero qué pasó para que el paciente que estaba en 95, ahora en 6 meses, esté en 85? Eso quiere decir que el paciente se ha fragilizado y el médico geriatra, el médico general, cualquier médico tiene que valorar qué ha fragilizado al paciente, qué ha afectado su parte funcional. Para la parte aparte de lo funcional, tenemos la escala de Layton y Brody, ¿no? Que es un poquito más específica porque nos mide las actividades instrumentales de la vida diaria. No será lo mismo un adulto mayor que en la casa hace todo, pero cuando le dices, papá, ve al banco y hace este depósito y el señor se olvida de la clave, de pronto en vez de dar 100 soles, da 10 soles, no es lo mismo. Entonces, esta escala nos permite incluso detectar mucho más a tiempo si el paciente ya está teniendo algún problema de deterioro cognitivo que está afectando su funcionalidad. Obviamente lo hacemos dependiendo del tipo de paciente, pero en general lo que mínimo esperamos para mantener la independencia y funcionalidad es que mantenga las actividades básicas de la vida diaria activas. ¿Cuáles son esas actividades básicas de la vida diaria activas? Comer solo, bañarse, ir al baño, ¿qué más? Cambiarse, subir escaleras y dirigirse de un lado a otro y evitar que se nos escape la orina y las heces. Entonces, ese es el detalle. Entonces es importante que es lo mínimo que ustedes todos deberíamos buscar que el paciente mantenga. ¿Por qué la idea que mantenga esas actividades básicas de la vida diaria? Para evitar la dependencia y el aumento de gastos económicos a la familia, a las instituciones y al Estado finalmente, porque si uno de ustedes tuviera un papá adulto mayor y ahorita mal que bueno saca de donde sea y nos está ayudando para que ustedes estudien, de pronto el paciente se cae, se discapacita, ahora ¿quién va a tener dinero? Ahora ustedes cómo van a ir a trabajar y no hay quien cuide al papá en la casa. Entonces, ayudar a que un adulto mayor mantenga estas actividades básicas es de vital importancia y para el manejo en lo que es salud de parte de todos los médicos. Recuerden que ustedes van a ser médicos generales y su objetivo es mantener mínimo las actividades básicas de la vida diaria. Si el paciente está dejando de hacer algo de eso, ustedes tienen que ver qué está ocasionando que el paciente no está al 100%. Otro aspecto es la parte mental. Y para la parte mental tenemos varias escalas. Una es el Pfeiffer, ¿no? Y otra es el Mini-Mental.
tenemos estas dos escalas en el Perú. En el mundo hay un montón de escalas con respecto a la valoración mental. Sin embargo, cada escala tiene que ser ratificada y validada en el país y en la cultura para que pueda tener el valor que necesita. En nuestro país, gracias a un neurólogo, ha trabajado bastantes pacientes en toda parte del Perú y ya la han validado el Minimente. Entonces ustedes pueden utilizar, y es más, en la norma técnica de valoración geriátrica que tiene el MINSA, está el Minimental adaptado a la cultura peruana. Entonces, para que ustedes lo puedan utilizar de manera objetiva y a la vez validada para nuestra parte. ¿Ya? En cuanto al aspecto mental, también dentro de esta está la parte emocional del paciente. ¿Cuántos de los que han pasado por geriatría han visto que el paciente lo que más tiene problemas es la parte emocional, ¿no? Tanto por sus características propias de la fisiología de envejecimiento en la que el paciente está predispuesto a ser más ansioso y depresivo, a esto le añadimos que está en esta última etapa de su vida en la que ya no hay fuerzas, ya no trabaja, en la que los hijos, muchos se van, ¿no? En la que la esposa fallece o el esposo fallece, o no hay en la casa, no hay trabajo, no es casa propia, o sea, son muchas circunstancias sociales y culturales y propias del envejecimiento que hacen que el paciente tenga mayor posibilidad de hacer depresión. Es por ello que ustedes tenemos todos que hacer nuestra escala de depresión para hacer el screening, detectar si el paciente está con síntomas depresivos y ver las causas, y si es posible, y haciendo los criterios del DSM-5 que ustedes saben para lo que es la depresión, y está con depresión, pues tratar la depresión, porque eso nos va a permitir tener un mejor manejo del paciente. Y como les había dicho, no dejar de lado la parte social. ¿Qué diferencia? Hay muchas diferencias en las que yo pueda tener un paciente con economía y un paciente sin economía, ¿no? Mucha diferencia de este paciente que puede tener economía, pero no tiene hijos, ¿no? Ayer yo vi un paciente que era dueño de no sé cuántos terrenos, pero lamentablemente no tenía hijos, era soltero. Y para su mala suerte, ahora ya tiene 83 años, se cayó y lo trajo una vecina para que lo podamos ver. Y el señor dice, yo puedo caminar, pues, pero lamentablemente ya sale la radiografía, hay una displasia severa, no va a caminar, y la verdad es que no sé si un traumatólogo quiere operar. Porque muchos del problema es que el señor está malnutrido. Entonces, como hay malnutrición, poco se arriesga. Entonces, lo que a mí me corresponde como geriatra es por lo menos manejar la nutrición, a ver si alguien, ¿no?, como él tiene economía, pueda lograr que lo opere. Pero tiene alto riesgo de fragilizarse más. Ahora, ¿lo van a operar? La pregunta es, ¿después de operar va a caminar? No, necesita terapia. ¿Quién lo va a llevar? Es uno. Ahora, él dice, yo ya tengo dinerito, ahí puedo usar, ¿verdad? Si él diga, porque muchos dicen, contrato a mi cuidador y ya. Y los cuidadores aprovechan y no usan tu dinero de manera como tú piensas. Entonces, es todo un problema social, por así decirlo, y es por ello que ustedes siempre deben valorar el aspecto social antes de tomar una determinación. Entonces, solo esto es para recargar lo amplio que implica la valoración geriátrica, y el cual también en el anterior está lo que es la valoración nutricional, y para ello hay escalas, y dentro de ello tenemos el Mini Nutrition Assessment. Para que podamos entender el valor de la valoración geriátrica y lo que vamos a hablar de los síndromes geriátricos, les he traído este caso clínico, en el que ustedes me van a ayudar a formular los diagnósticos y los síndromes. Los síndromes van a ser al final, no solo los diagnósticos sociológicos que normalmente ustedes suelen ya manejar. Tenemos un paciente de 95 años, ¿no? Yo tengo la dicha de estar conociendo a estos pacientes. De repente ustedes a posterior ya no los vean, ¿no? Y vean solo adultos mayores de 60 y esto por ahí, porque al ritmo que vamos del envejecimiento, no sé si llegaremos a volver este tipo de adultos mayores. Entonces, paciente de 95 años de edad, que es referida desde el distrito de Puica, con los antecedentes de hipertensión arterial, de larga data, deterioro cognitivo, fibrosis pulmonar y dismovilidad crónica sin COVID. Dice, actualmente el paciente con múltiples lesiones por presión de grado 3 y 4, con tejido necrótico y supurando región sacra, intertrocantérica, talones y rodillas. Añade que ya no consume alimentos y no realiza deposiciones.
Al examen están en mal estado general, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación. A nivel de lo que es el tórax pasa el murmullo vesicular y los crépitos son gruesos en ambos campos pulmonares, son difusos, el abdomen blando de visible y se evidencian las úlceras ya descritas desde la anamnesis. Y no hay edema de miembros inferiores, pero sí hay una hipotrofia muscular marcada. Los signos vitales son, dice, 80, 60, ¿qué cosa? La presión arterial. Luego, sigan viendo, ver aquí, por favor. 112 frecuencia cardíaca, Ya. 26 respiraciones por minuto, 85% de saturación. Ya está. Díganme con eso ustedes, ¿qué creen? A ver, opiniones. Una insuficiencia respiratoria. Ya, una insuficiencia respiratoria. Muy bien, ¿qué más? Estos son los pacientes que ustedes van a recibir en la emergencia, ¿no? Así, pacientes en mal estado general, supurando, el adulto mayor en ese extremo suele venir tanto al salud como el MINSA. Y lo van a ver así. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Solo van a hacer diagnósticos nosológicos? ¿O qué otro tipo de diagnósticos tenemos que hacer? ¿Qué pasa? Que si nosotros solo nos fijamos en la enfermedad, porque ahorita nos vemos allá, pues tengo un probable sepsis, ¿no? Un shock séptico, la presión está baja, está taquicárdico, debe estar con una infección, a lo lógico pensamos, una probable neumonía, además de una infección de 10. Pero ahora que ustedes están haciendo el curso de geriatría, ustedes no deben dejar de lado hacer la valoración geriátrica integral. Y para ello, ¿no? Ustedes tienen que aplicar el Bartel. Habíamos dicho que vamos a ver la funcionalidad, ¿no? Y obviamente este paciente, como no habla, no dice nada, ¿a quién le vamos a preguntar? A la familia. No, a la familia le preguntaremos, ¿el paciente comía solo o no? No, ya no come, doctora, yo le doy de comer. ¿El paciente se baña? No se baña. Entonces el paciente, según esta escala que se le aplicó, tenía un Bartel de 10. Desde el punto de la clasificación, ¿qué implica 10? Una dependencia severa, dependencia total. Entonces es un paciente postrado tal cual nos han descrito. Pero eso no es de ahora, eso es desde mucho tiempo, ¿ya? El Pfeiffer, ¿qué nos mide el Pfeiffer? La capacidad cognitiva del paciente. ¿Cuánto era la capacidad? ¿Qué significa 10 de 10? ¿Qué mide el Pfeiffer? Los errores, los aciertos. Los errores, o sea, de 10 preguntas, los 10 se equivocaron, no sabe, no te responde, y el familiar nos refiere que efectivamente en la casa el paciente no respondía. Entonces ya estamos viendo que el paciente deterioro cognitivo tiene un Gijón de 18. ¿Qué significa? Gijón de 18. ¿Hablan de las escalas? Es un problema social. Es un problema social. El paciente vive solo. No, vive con un hijo. Ahorita vamos a regresar esa parte. En el aspecto social, es decir, el paciente es cuidado por hijo de 60 años. O sea, el papá tiene 95 y el hijo tiene 60. El cual no tiene familiares en la ciudad de Arequipa. ¿Vieron al principio dónde lo traían al paciente? De Cuenca. Cuenca no es en Arequipa, lo han referido a Arequipa. No es ciudad de Arequipa, sino es provincia. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que sí nos importa. Segundo, el MNA, o sea, el paciente 3, malnutrición. Entonces, el paciente no estaba comiendo, no ayer, tiene bastante tiempo, por eso como las fotos han visto, está malnutrido. Entonces, ahora, ¿cuáles serían los diagnósticos y síndromes pediátricos y nuestro plan de trabajo? Solo quédense con la pregunta porque al final lo vamos a resolver. En geriatría, todo parte no tanto por la nosología, es decir, no tanto por la misma enfermedad, sino lo que implica el conjunto de enfermedades que forman lo que son los síndromes geriátricos. Y le dicen los gigantes de la geriatría porque son los síndromes más frecuentes, ¿no? En realidad hay muchos más, pero estos son los más frecuentes y estos son los que llevan a otros síndromes. Y vamos a empezar con el síndrome de caídas. Le hice un cambio, pero se perdió la dinámica que nos pasó. Entonces, hablemos del síndrome de caídas.
¿Qué pasa con el síndrome de caídas? ¿Cuándo nosotros podemos decir que un paciente está considerado como un síndrome de caídas? Cuando tiene más de 2 caídas en el periodo de un año, ¿ya? Pero ¿por qué me importa a mí que el paciente se haya caído o no? Si no, la causa del que ha venido a la consulta no es por una caída, de repente está bien, no se ha fracturado, no se ha hecho nada, pero tiene una importancia porque a mí me va a determinar si ese paciente que ha sufrido ya 2 caídas en el año, probablemente la tercera sí implique una fractura y sí implique que el paciente se discapacite. Nos dice, dentro de los síndromes geriátricos son un conjunto de afecciones que van a surgir con la interacción de enfermedades en los adultos mayores. Es decir, cuando yo hablo de un síndrome geriátrico, ¿no? Vamos a ver que hay muchas enfermedades que pueden conllevar a este síndrome, lo que es diferente casi en lo que es los síndromes nosológicos. ¿Qué pasa cuando yo hablo de un síndrome edematoso? Ahí yo pienso en signos y síntomas, ¿no?, que pueden ocasionar un síndrome edematoso. En la geriatría, cuando yo hablo de un síndrome geriátrico, estoy refiriéndome a la interacción de las enfermedades que tiene el paciente que pueden condicionar este tipo de síndrome. ¿Cuáles son los más importantes? Los que vieron, ¿no? La incontinencia urinaria, las caídas, la polifarmacia, el deterioro cognitivo, dentro de ellos está la demencia y el delirio, la inmovilidad y la fragilidad. Por lo cual, cuando yo encuentro un síndrome geriátrico, tengo que hacer una intervención ¿de qué tipo? Multidisciplinaria, con una atención integral del paciente. O sea, no es como cuando ustedes van a los consultorios de endocrino, de hipertensión, de cardiología, hipertensión, ya, sulosartán, señora Nosal, hacer ejercicio, chao, siguiente, ¿no? Generalmente ese es el manejo. Vamos a endocrino igual, como ya no coma azúcares, baje de peso, haga ejercicio y toma sus pastillas. Y ese es el manejo que normalmente se hace en cada una de las especialidades. A diferencia de la geriatría, en la que es mucho más complejo, porque tenemos que ver ese equipo multidisciplinario, en el cual necesitamos el apoyo muchas veces de nutrición, de medicina física y rehabilitación, de un psicólogo, ¿no?, que incluso de lo que implica el uso de alguna asistente social para guiar, orientar a la familia o el apoyo que el paciente necesite. Entonces, veamos entre los síndromes de caídas, me adelanté anteriormente, era que necesitamos, ¿no?, 2 caídas a más durante el periodo de un año. Y no olvidemos, según la OMS, cómo lo describe el síndrome de caídas como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Y generalmente es a nivel del piso. No vamos a decir que, ya señora, ¿dónde te has caído? No más doctor, me caí, no sé qué pasó. Ya no pasó nada, señora. No. En el adulto mayor sí tenemos que tomar en cuenta que una caída a nivel del piso no es normal. Ya no normalicemos lo que no es normal en el adulto mayor. Pero la familia generalmente lo normaliza. Ese doctor, ¿cuántas veces se ha caído? Ya estábamos hecho nada, pues. Pero no se ha hecho hasta la fecha, pero ya se va a hacer, ¿no? Ya va a haber las consecuencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ocasionan que un paciente pueda caerse? ¿No? Cuando uno ve una caída, se dice que es la punta del iceberg, y detrás de esa punta hay un montón de causas o factores que van a condicionar esa caída. Primero tenemos que ver que dentro de los factores los dividimos en 2 grupos, los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos que ver que algunos son propios del envejecimiento, pero que pueden ser cambiados o mejorados con el estilo de vida de la persona, y el cual tenemos que nosotros incidir. Uno de ellos es la disminución de la agudeza visual. ¿A partir de qué año empieza la presbicia, por ejemplo? A partir de los 40, ¿cierto? Entonces, ya cuando hay presbicia y hay cierta dificultad para distinguir, para poder manejar lo que es la agudeza visual, y el paciente puede tender a caer. ¿Qué otra patología ustedes creen desde el punto de vista visual que afecta al paciente? No, una enfermedad propia del ojo. Catarata, muy bien. Catarata, glaucoma, ¿no? De las cegueras que van. Entonces nosotros tenemos que ver, cuando ustedes ven un adulto mayor, mira por dolor de rodilla, pero como ustedes saben que este paciente, por procesos del envejecimiento, puede caerse en cualquier momento por una disminución de la vista,
yo no solo me centraré en la rodilla. Claro que sí, haremos caso al tema de la rodilla, pero además iré preguntando cómo va su agudeza visual. Segundo, otro aspecto que al paciente condiciona para una posible caída es la sordera. El paciente que no escucha bien, ¿no? De pronto le dice, cuidado, y uno se voltea y luego se asusta ¿no? Sobre todo no escucha, venga por acá, y el otro le dice, y el otro no escucha y sigue caminando, sobre todo cuando hay deterioro. Enfermedades agudas o crónicas, como por ejemplo, un paciente que está con neumonía. A veces pecamos por ignorancia, ¿no? ¿Qué pasa? La mamá está con neumonía en la casa y ya, mamita, me voy a trabajar, te dejo tus pastillas, te dejo todo y me voy. Y de pronto regreso en la tarde, ha pasado con mucha gente, y la mamá le encuentra en el piso. Pero mamá, ¿qué ha pasado? Yo te he dicho que no te pares. Le dice, pero ¿por qué te has parado? Y claro, es fácil decirlo, pero la mamá quería ir al baño y como está con una infección, no puede controlar. Su cuerpo no es como el nuestro, que ustedes están mal y hacen lo que hacen, vienen igual a las prácticas, ¿no? Porque porque son jóvenes, en cambio el adulto mayor no, y puede caerse. Un problema cardiovascular, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca mal controlada puede ocasionar caída. Los vértigos, ¿no? Que es muy frecuente en el adulto mayor. A nivel de oído hay muchos cambios fisiopatológicos que hacen que a nivel de lo que es el laberinto, ¿no? Óseo, los otolitos que deberían circular todo el caracol, no lo hacen de manera continua, sino que por los movimientos bruscos saltan y eso ocasiona los vértigos y se llama el vértigo postural benigno. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el paciente está durmiendo y de pronto tu mamá, me voy a ir a la universidad, le dijiste, no, se levanta rápido y ahí se marea. O cuando el paciente está en el baño, ¿no? Cuando está con estreñimiento y está que puja y puja, ese aumento de presión y que agacha la cabeza y luego la levanta, suele ocasionar un vértigo y el paciente puede caerse. Las demencias, por ejemplo, nada de esto, doctora, mi mamá mira bien, escucha bien, no tiene enfermedad, pero ya empieza a olvidar las cosas. Y la demencia es una causa de caída. Y lo que más me importa es esto, la polimedicación. Y en eso los médicos muchas veces contribuimos a la caída de los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, el paciente viene hoy día, qué sé yo, a traumatología, el doctor le dio diclofenaco, luego va al otro doctor porque el diclofenaco no le mejoró el dolor y el doctor de reumatología dice, sí, pero usted utiliza, ya, entonces le da un relajante muscular, diclofenaco, relajante muscular, encima algún otro medio, sin analizar los efectos secundarios y la polifarmacia, el paciente termina en el piso. Pero en casos los van a ver ustedes cuando estén internos o cuando se vayan a hacer su serum o donde sea que vayan, van a ver solo causa de caída por el mal uso de medicamentos. Aspectos psicosociales, el paciente está con depresión, ansiedad, intranquilidad, no haya que hacer, no puede estar en sus problemas propios o familiares, los cuales no le permiten hacer una buena coordinación para terminar, lo puede condicionar. El síndrome post-caída, la expresión de que se cayó una vez, tiene miedo de volver a caerse y por eso dice, no me paro y está harto tiempo sentado y en el momento que quiere parar, como ha perdido esa facilidad, tiene la inestabilidad y se puede volver a caer. Alteraciones mecánicas, por ejemplo, el hecho de usar un calzado inadecuado, un paciente que tenga algún problema propio de alguna enfermedad desde la niñez o de la juventud, que pueda ocasionar un desbalance a nivel de lo que es la cadera, puede caerse. Y dentro de los factores extrínsecos vamos a tener las barreras, sobre todo arquitectónicas, del paciente donde vive, ¿no? La cama, no hay muchas camas que son muy altas para el paciente. Cuando el paciente se para, no se puede sostener porque queda como colgando a nivel de lo que es el nivel del colchón y el piso. Hay que tener cuidado con eso. Segundo, el uso de alfombras, ¿no? Que son esas que resbalan, con cuidado. Segundo, las pantuflas, que ven adultos mayores con pantuflas como si fuera el zapato, con eso van al mercado, a todo sitio, tener cuidado. Y otro factor extrínseco es el sedentarismo como tal, ¿no? El paciente que es ratito, tú no hagas nada, sentadito todo el día. Ese es un problema. Y el otro es el transporte.
¿Cuántos de ustedes se paran cuando sube un adulto mayor? Mejor no aprenden. Mejor no aprenden. En estudios que se han hecho, por ejemplo, hay unos estudios que se hicieron el riesgo, un factor de riesgo que está asociado con caídas en adultos mayores. Y se analizó en el 2020 cuáles son los factores de riesgo, ¿no? En 213 adultos mayores se encontró que el uso de dispositivos de asistencia para la movilidad, o sea, no bien usados. ¿Usar el bastón es bueno? ¿Sí o no? ¿Si lo necesita? Sí. La pregunta es, ¿cómo debe ser el bastón? Porque han visto muchos adultos mayores con bastón. ¿Está bien? Sí. El problema es qué tipo de bastón usa. Esas que tienen solamente una punta no son los adecuados, más lo contrario, te expone a caídas. Segundo, utilizar en el lugar no indicado. A veces le dejé, le duele la cadera derecha y no puedo si lo utiliza ahí. Entonces ahí es el problema, se utiliza en el lado contralateral. O sea, si el problema es en el derecho, se utiliza el otro lado, ya en el izquierdo. Es importante conocer esos detalles, porque se ha visto que está relacionado con eso. Lo otro está relacionado con la polimedicación o la polifarmacia, el uso de múltiples medicamentos. La abuelita losartán, el prometeazida, metformina, que los utilizan alprazolam, qué sé yo, ibuprofeno, paracetamol, gabapentina, más polifarmacia, ¿no? Ya lo van a estudiar hay otro tema que es el polifarmacia, para que vean los criterios que se tienen que manejar para desprescribir un medicamento. Y el otro que tenemos es las hospitalizaciones previas. El abuelito que estuvo hospitalizado y sale de alta es el que tiene más posibilidad de caerse. Y eso les digo, yo tenía varios ahí en el hospital, ¿no? Vinieron a medicina interna por neumonía. Y se van de alta, a las 2 semanas regresan y los encuentran en traumatología. ¿Qué pasó? Es que, doctora, nos fuimos, vine caminando, o sea, cuando estaba con neumonía vino caminando y cuando salió de alta salió en silla de ruedas. Y obviamente, como no saben este tema que estamos hablando de la posibilidad de todo lo que pasa, que ahorita vamos a ir comentando, el paciente dice, piensa que es lo mismo de antes y se trata de parar de su silla para caminar. Pero como estuvieran hospitalizados como 2 a 3 semanas, la sarcopenia y la fragilidad los alcanzó, ya no pueden y se caen y se fracturan. Entonces entran por fractura. ¿Culpa de quién es? De todos. Porque el médico tiene que informar, tiene que manejar no solo la neumonía, sino que si el paciente va a estar hospitalizado, terapia física en hospitalización y terapia física fuera de la hospitalización, ¿ya? Entonces, hasta que el paciente logre mejorar su funcionalidad, porque si vino caminando, no pretenderá que saber caminar, y lo estás viendo postrado todos los días, algo está mal con ese paciente, y eso ahorita que vamos a conversar acerca de la sarcopenia y la fragilidad también. Igual, lo que es la prevalencia y la extensión de factores en la comunidad, ¿no? Cómo se identifica que hay varios factores, y uno de ellos es la edad. El sexo femenino tiene mayor posibilidades de caerse, ¿no? La multimorbilidad, diabético, hipertenso, hay personas que son diabéticos, hipertensos, enfermedad renal, ¿no? Y una serie de patologías que están dentro de una sola persona. Hablemos ahora, ¿cuáles son las consecuencias del síndrome de caída? El primero que ya hemos mencionado es el síndrome de post-caída. ¿Qué es el síndrome de post-caída? Es el miedo a caerse otra vez. Y como le da miedo, ¿qué hace el paciente? Se inmoviliza, es decir, dice mejor no, el sedentarismo, y eso finalmente lo lleva a limitación funcional, ocasionando la dismovilidad. ¿Cuáles son las medidas de prevención que ustedes tienen que saber? ¿No? Tienen que saber, tienen que manejar. Tenemos que evitar que un adulto mayor se discapacite, porque si se cae y ya no quiere caminar o si se fractura, es un paciente que se va a discapacitar. Y si es su papá de ustedes, fregado, porque pagar a una cuidadora son como 10.000 soles al mes. Y eso implica uso de pañal y todo eso, ¿dónde va a sacar? Sin pagar a la cuidadora, nada más es 2.000 soles. Así cobran, ¿no? Si no hay trabajo en el médico, lo hacen de cuidadores.
De verdad, pues, tanto médico que va a salir de aquí en tiempo, si no la hacen de médico, si saben bien manejar a estos pacientes, la hacen de cuidadores y se van ganando su chanchita por ahí con 2.000 soles. Así están cobrando. Pero para eso también hay que estudiar, ¿han visto? Hay que saber. Cualquiera no puede ser cuidador. Incluso existen en otros países cursos para cuidadores, porque hay que conocer cómo es el adulto mayor. Entonces, en prevención, nosotros tenemos que informarnos en prevención en todos los eslabones de la cadena. Primero, en la prevención primaria. ¿El objetivo cuál es? Evitar la caída. Ustedes que van a trabajar en su consultorio particular, en la posta, en la clínica, entonces ustedes qué van a hacer. Y su objetivo, si viene caminando, ¿qué tengo que evitar? Que este adulto mayor se caiga. No va a venir por una caída, recuerden, solo va a venir por la caída cuando se haya fracturado. Pero eso ya no sirve. Lo que sirve es que ustedes cuando entran, si lo ven caminar, tenemos que hacer una buena historia clínica y determinar buenos hábitos para el paciente para evitar que se caiga. Entonces tenemos que fomentar buenos hábitos de vida saludable. ¿Cuáles son esos buenos hábitos de vida saludable? Hacer ejercicio físico. No, pero doctora, yo voy, trabajo, voy al mercado, lo llevo a mi nieto al jardín, luego lo recojo. Eso no es ejercicio. ¿Eso qué se llama? Actividad física. Entonces, no es ejercicio. Tenemos que fomentar lo que les decía a los compañeros en la mañana. Si van a ser alcaldes, sus hermanos son alcaldes o gerentes o qué sé yo, la parte administrativa, por favor, fomente el club del adulto mayor, donde los otros mayores hagan, pero no una vez por semana, pero no sean mezquinos. El alcalde es tan mezquino que le pagan para un día a la semana a la terapista, está mal. Tiene que ser 3 veces mínimo por semana que los otros mayores hagan ejercicio, ¿no? Y no es cualquier ejercicio, porque también lo vamos a comentar después. Entonces, educación, ejercicio físico y también el tema de la dieta. Si el paciente tomaba licor, ¿puede seguir? ¿Puede seguir tomando licor o no? Lamentablemente, y con mucho dolor para los que les gusta el alcohol, tienen que dejarlo en etapa de adulto mayor. Si de jóvenes lo han hecho, bueno, ideal es que no, pero si ya, bueno, lamentablemente vienen con esos malos hábitos, cero alcohol. Porque te van a preguntar, doctorcito, ¿me puedo tomar mi copita? Pero tú, lamentablemente, no. ¿Ya? Porque si el envejecimiento nomás lo hace caer, imagínense con un vasito de alcohol. Se va a caer y luego las fracturas. ¿Ya? Detección precoz de los factores de riesgo. Entonces, si veo que mi paciente es hipertenso, diabetes, con artritis, depresión, y yo lo veo en la posta y digo, ya, lo mando a reumato, a cardio, endocrino, lo fregué, porque todos van a seguir con el traumatólogo, luego mucho el cardiólogo, sus 3 medicamentos, el endocrinólogo otros 2, y así total más de 5 medicamentos. Y tengo que analizar, ¿los necesita? 1, 2, efectos secundarios de la medicación. ¿Qué pesa más? ¿Los efectos secundarios, o sea, el beneficio o el riesgo? Tengo que valorar, y eso va a depender de tu paciente, porque tenemos que hacer la valoración geriátrica integral. Tengo que ver su nutrición, si el paciente es funcional, no es funcional, hasta dónde, tiene familia, quién lo mira en la noche, duerme, no duerme, importante. Entonces tengo que valorar y detectar esos factores de riesgo para hacer las correcciones, tanto a los factores intrínsecos, lo que yo pueda hacer como médico, y a los factores intrínsecos por lo menos. En la prevención secundaria, ¿qué nos corresponde? Conocer y reducir factores de riesgo existentes para evitar nuevas caídas. Si viene al hospital por una caída y un golpe, ya sea una equimosis, o un hematoma, o una fisura, yo no me voy a quedar, señor, pues ya. A la próxima cuídese. No, eso no sirve, eso lo dice el chamán, nosotros no. ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué se cayó? ¿A dónde estabas? ¿Dónde te has caído? Doctor, en el baño. Se me ocurrió bañarme parado, y yo siempre lo hago sentado. Entonces, señora, lamentablemente en el baño usted tiene que ponerse una silla, ya fija la silla para que usted esté sentadita y no se vuelva a caer. O sea, tengo que hacer una valoración individualizada para detectar esas alteraciones sensoriales o causas externas que estén ocasionando. O el paciente no miraba. ¿Cómo te caíste? Estaba en la sala, doctora, y había un desnivelcito y no lo vi, no me acordé. No lo vi, dijo. Entonces digo, ya, tu visión ya no está bien. Interconsulta oftalmología, que lo vea, el
oftalmólogo, no vaya que sea una catarata, una crositis, un glaucoma, que sé yo, una enfermedad oftalmológica que haga que el paciente se caiga otra vez. Entonces, tengo que tomar las medidas que se pueden corregir para evitar unas nuevas caídas. Y en prevención terciaria tengo que disminuir las consecuencias producidas por las caídas. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, ya se cayó, el paciente ya se fracturó, lo tengo que hacer. El paciente fracturado y consciente, generalmente cuando lo operan ya no quiere pararse. El que es consciente, porque el demente sí se para. El demente leve se para. Dice, no me he caído, dice. Se olvidó que se cayó y se para. El que cognitivamente está bien, no quiere pararse porque tiene miedo de volver a caer. Entonces tengo que hacer un manejo del síndrome post-caída desde el punto de vista que tengo que ayudar al paciente, ¿no?, a que el paciente pueda acudir a una psicóloga, el apoyo familiar, el uso de instrumentos aditivos para evitar de que el paciente se vuelva a caer. El tratamiento, el principal objetivo es mejorar primero las enfermedades subyacentes. ¿Qué ocasionó que el paciente tenga este riesgo de caídas? Y no nos olvidemos hacer siempre una evaluación integral del paciente e individualizar, ¿no?, el tratamiento. Hablemos del otro síndrome, el síndrome de la incontinencia urinaria, ¿no? Este es un síndrome, no es el que ustedes conocen en urología, que hablaron, no sé, incontinencia de urgencia, de esfuerzo, no. Hablamos como un síndrome, ¿no? Y como un síndrome, ¿no?, es importante que ustedes lo definen, dice acá. Dice, la incontinencia urinaria se define como cualquier escape involuntario de orina que causa un problema higiénico o social, ¿no? Su prevalencia aumenta con la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de incontinencia, afectando un porcentaje significativo, dice, de ancianos en la comunidad. ¿Qué significa? Pues que vienen a la consulta externa. Y de forma más pronunciada a los institucionalizados. ¿Qué quiere decir eso? A los que viven en casas de reposo, ¿cómo los encuentran? ¿Con pañal o sin pañal? Con pañal. ¿Por qué? Porque se les escapa. Y además, si quieren cada rato ir a orinar, el personal no está para llevar cada rato a la gente. Agarran y le ponen el pañal. Entonces, esto es un problema en la geriatría. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente haga un síndrome de incontinencia? Primero, hay factores propios del envejecimiento, no propios del envejecimiento, les estoy diciendo, y es muy importante que se graben esa palabra, porque no depende de enfermedad muchas veces, sino de las condiciones en las que uno va envejeciendo a través de los años. Hay muchas mujeres solteras que son más incontinentes que una mujer multípara, por ejemplo. Se supone que las multíparas son las que tienen mayor posibilidad, ¿no es cierto?, para el prolapso y todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un mal envejecimiento, ¿no?, sobre todo sedentarismo, no hay buena dieta, el paciente envejece de manera patológica. Hay una menor contractibilidad del detrusor. En mujeres hay atrofia urogenital por hipoestrogenismo. En hombres sabemos que hay un agrandamiento de la próstata y además hay una disminución de la capacidad de la vejiga. Si antes yo tomaba 1 litro y lo retenía, de repente cuando llegue a ser viejita ya no voy a poder retener los 1 litro, sino solamente 500, 600. Entonces me va a dar ganas de orinar si yo me supero esta cantidad. O sea, el paciente va a tener mayor necesidad y pueda que se le escape pues en el momento menos esperado. A estos factores de riesgo propios del envejecimiento tenemos que añadirle algunos aspectos de la valoración que habíamos dicho. Uno de ellos es el deterioro cognitivo, ¿no? La persona que tiene demencia, que tiene deterioro cognitivo leve, tiene mayor posibilidad de hacer incontinencia urinaria, es un factor de riesgo. Las enfermedades, las comorbilidades, la más frecuente, la diabetes, mellitus, las secuelas de ACV, el Parkinson, entre otras enfermedades. Y también hay muchos fármacos jóvenes. Y ya miren, el adulto mayor, con todo esto, pobrecito, pobre de nosotros, ¿no? Solo por ser viejos, prácticamente estamos en desventaja. Si a eso le añadimos que empieza el deterioro, sí, me pegué. Y si lo peor, desde joven tengo diabetes, hago Parkinson por ahí en medio, y de pronto voy a los doctores que pueden ser cada uno de ustedes y les digo que no duermo y me empiezan a dar alprazolam, clonazepam, diuréticos, señores, no controla la presión, hidroclorotiazida en la noche, anticolinérgicos como por ejemplo
Aquí en el más conocido anticolinérgico tenemos el bromuro de hipatropio, es un anticolinérgico. Entonces, el paciente no va a empeorar la incontinencia. Y es importante, yo he visto adultos mayores, desde que utilizan el PAG para su EPI, se les escapa, retiene y le escapa poquito a poquito y no lo pueden controlar. Y empiezan las infecciones urinarias y una serie de cosas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que muchas veces nosotros como profesionales podemos empeorar o iniciar una incontinencia urinaria. Dentro de los factores ambientales, el hecho de que la mamá vive en el segundo piso y el baño esté en el primero. No tiene lógica. Entonces es importante que también analicemos ese aspecto antes de dar medicación. Entonces hablamos de una incontinencia transitoria y una incontinencia establecida. Dentro de la incontinencia transitoria tenemos que ver estos algoritmos, ¿no?, que nos permiten saber qué puede ocasionar, que no necesariamente todo es castigo. Eso quiero que se lleven grabado de lo que son los síndromes geriátricos. Uno, la de delirio. Lo que es el delirio cuando el paciente se confunde, habla cosas incoherentes de un momento a otro, no algo continuo, de un momento a otro el paciente que era normal, comía, no molestaba, de pronto habla cosas que no corresponden a la realidad actual, puede ocasionar una incontinencia. Drogas y fármacos, lo que ya hemos mencionado, la retención urinaria, cuando el paciente tiene HBP, por ejemplo, o el prolapso, en el caso de las mujeres, las restricciones ambientales, como hemos visto, el hecho de que no haya baño cercano, las infecciones urinarias, una prostatitis en el caso de los varones, y esto también es importante, la impactación fecal. Cuando un paciente viene con incontinencia, tengo que preguntar, señor, ¿está haciendo defecación todos los días? ¿No? Con los criterios de Roma, son normales el grado, no se hace delgadito, hago como la oveja, es estreñido. Entonces, una causa también de incontinencia urinaria. La inmovilidad, ¿cuántos pacientes los pablocitos? No, papá, tú no hagas nada, sentaditos en la silla todo el día. Dice, mi papá mira televisión, dice, le ponen hasta Netflix, ni le interesa ni entiende Netflix. Y aun cuando le ve algunos, porque sí conocí algunos que les interesa, de pronto pierden el interés por la vida y están centrados como un niño frente al televisor. Y luego dice, ¿por qué se orinó? ¿Por qué pasó, papá? El hecho de estar inmóvil mucho tiempo va a disminuir, va a aumentar la sarcopenia, la fragilidad, y el paciente va a hacer una incontinencia. El hecho de la polifarmacia, ¿no?, y la poliuria, en algunos casos, que pueden ser ocasionados por fármacos, ¿no?, y pueden ocasionar una incontinencia. Y también está el otro, miren, lo mismo también, pero acá aumentamos la P de psicológica. La ansiedad y la depresión también pueden ocasionar que el paciente esté cada rato yendo al baño porque no puede contener y se le escape, ¿no? Entonces ya, esto es casi lo repetido en español, por así decirlo, en inglés, y están todos este algoritmo nos muestra todos los factores o las posibilidades que puedan ocasionar una incontinencia transitoria solucionables. Pero ya tenemos las incontinencias establecidas, las que ustedes normalmente conocen, en el caso de los pacientes, ¿no?, que es la hiperactividad vesical, la incontinencia del estrés, la incontinencia de rebosamiento, en el caso del HBP, y la incontinencia funcional, que muchas veces se da por problemas propios del envejecimiento. Los fármacos que pueden influir en la incontinencia, ya hemos hablado, ¿no? Los hipnóticos, ¿no?, pronadaprazolam, el diazepam, incluso están acá los antipsicóticos también, por ejemplo, haloperidol, risperidona, quetiapina, los antidepresivos, como la sertralina, el escitalopram. Entonces, cuando el paciente les venga con incontinencia, siempre pregunten, ¿qué medicamentos toma? ¿Desde cuándo es la incontinencia? Sus funciones biológicas, ¿están en posición, no en posición? ¿Cómo está su estado de ánimo? Antes de que ustedes, ya de frente le mandan todo. No, primero hay que se tiene que hacer una evaluación exhaustiva del paciente, haciendo una buena historia clínica que nos permita determinar la posible causa de la incontinencia. El tratamiento es un enfoque terapéutico que debe ser integral y adaptado a cada tipo de incontinencia y a la situación específica, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros mínimo conocer las medidas conservadoras de primera línea. ¿Cuáles son?
modificaciones del estilo de vida. Si el paciente, por ejemplo, usa, ya habíamos dicho, el alcohol, cero alcohol, por favor. Doctora, no quiero orinar y está que sigue tomando sus copitas. No, pues lamentablemente tenemos que quitar. No al alcohol, no a la... Hay muchos adultos mayores que persisten con el uso de la cafeína. Toma en la mañana su taza de café, en la noche su taza de café. Ay, doctor, ¿y por qué me levanto toda la noche? Bueno, ya hemos encontrado la respuesta. Entonces, tenemos que hacer esa modificación. La reeducación vesical, establecer horarios fijos, ¿no? Hay gente que, hasta nosotros, nos sentamos, qué sé yo, desde las 8 de la mañana hasta las 12. Y en mi caso, no estoy en el consultorio de Alex, y ya me estoy aguante, y apenas luego alcanzo al baño. Entonces, en el adulto mayor hay que establecer horarios. Porque en la demencia, por ejemplo, el paciente no recuerda que tiene que ir al baño. Como no lo recuerda, entonces, después del desayuno, ¿no? O máximo, una hora después, el cuidador tiene que llevar al paciente, sentarlo, y ahí el paciente, por inercia, por así decirlo, por una costumbre, hace deposición y hace orina. Si ustedes alguna vez han ido a una casa de reposo, van a ver que tienen horarios. Terminan de orinar y todos empiezan a desfilar por el baño, ¿no? Dirigidos por el cuidador. Por eso digo, si es que no hay plata para médicos y cuidadores, pues la van a hacer ustedes porque ya saben cómo tienen que hacerlo. Y también, si no, para capacitar. Ustedes tienen que capacitar a los cuidadores en estos aspectos. Ya van a ver su realidad cuando salgan de médicos, que a veces no nos quieren por medicamentos, sino nos piden ayuda, doctor, capacítenos, ¿qué se hace? No sabemos cómo se maneja un adulto mayor. Ya les estoy dando las pinceladas. Entonces tenemos que reeducar, porque le das un medicamento y empieza con el efecto secundario. Entonces no te conviene, porque dicen eso, doctor, no sabe nada, solo da medicamento, y mi paciente se cae, se duerme, no come, está fregado. Desde que le he quitado todo, mi paciente está mejor. Ellos mismos incluso lo quitan, la familia lo quita, desde que doctor le dio tal cosa, se puso mal, no, todo lo quita, doctor, ¿qué le das? Nada, y el paciente está bien. Entonces, eso tiene, por eso ustedes les tratamos de dar algo que ustedes puedan ayudarles a manejar un adulto mayor. La educación vesical, establecer los horarios y los ejercicios del suelo pélvico, de que no solo es para quién, para la mujer, también es para el varón. Porque la fragilidad, la sarcopenia, la debilidad de los músculos a nivel del piso pélvico, ¿no? Afecta a todos cuando el paciente está mal. Ahora hablemos de la dismovilidad, o también conocida como la inmovilidad en varias revisiones. Pero hoy más lo conocen como la dismovilidad. ¿Ya? Es otro gigante de la geriatría que es bastante frecuente, ¿no? Pero sobre todo por muchos de ellos es por mal estilo de vida y por mal manejo de lo profesional de salud. ¿Ya? Es una condición, como dice, multifactorial que se caracteriza por la dificultad o imposibilidad para moverse y realizar actividades de la vida diaria. A diferencia del término inmovilidad absoluta, bueno, este síndrome se enfoca en la restricción, dice, involuntaria del movimiento, lo que va a impactar en la autonomía, la calidad y la independencia del adulto mayor. Vamos a hablar porque el que es más grande es el de fragilidad. Las causas de inmovilidad. Dentro de las causas de inmovilidad tenemos también cambios fisiológicos del envejecimiento que hacen que el paciente se sienta tentado a no moverse, ¿no? Una de ellas es el tema a nivel cerebral. El paciente pierde reflejos, aumenta la base de sustentación, pierde un poco el equilibrio y se hace que por el miedo a caerse mejor no me muevo y tiende a sentarse. Además de otros cambios, que por ejemplo pierde masa muscular y eso también afecta a la estabilidad en la bipedestación. Enfermedades relacionadas. ¿Qué adulto mayor no tiene un problema musculoesquelético? La más frecuente, ¿cuál es? La artrosis. ¿Qué abuelito no tiene artrosis? Sería un milagro encontrar a alguien que no tenga artrosis. Todos lo tienen, artrosis, ya sea en diferentes niveles, primero, segundo, tercero, pero al fin y al cabo lo tienen. Entonces, estas enfermedades musculoesqueléticas afectan y condicionan a que el paciente pueda hacerle un síndrome de inmovilidad, pero con nosotros como médicos tenemos que intervenir ahí para evitar. Problemas frecuentes también de polifarmacia y caída. Muchos medicamentos hacen que el paciente pierda masa. ¿Cuál es el que hace perder más masa muscular?
El conocido en el salud y en el MINSA, cuando te duele, ¿qué te dan? ¿Qué te colocan? Diclofenaco más dexametasona. La dexametasona corticoide consume masa muscular. Entonces, paciente que se le coloca de manera constante dexametasona va perdiendo masa. El que caminaba, en 5 días ya no camina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver, ahora la clasificación, como les digo, es más así: dismovilidad aguda, dismovilidad crónica. La dismovilidad aguda no es la que se presenta repentinamente, y esto se generalmente a consecuencia de un acto agudo traumático. ¿Qué es agudo traumático? Por ejemplo, una neumonía. El paciente que tiene una neumonía no se puede mover, ¿no? Se tiene que estar sentado, de preferencia sentado. Si en la casa ustedes tienen un adulto mayor con neumonía que no necesita hospitalización, pues está bien, pero no lo tengan hecho. Recomendación: mínimo sentado. No es que lo van a poner a caminar en la casa, pero tiene que estar sentado lo más que se puede y evitar la cama al 100%. Y si está hospitalizado, ¿qué tengo que evitar? Hospitalizaciones prolongadas. Si viene el adulto mayor por neumonía, lo trata la neumonía, 7 días, chao, a su casa. Y si lo puedo manejar en casa, mejor la neumonía, mejor. Porque en el hospital sale de una, pero entra otra, ¿no? Por varios factores de riesgo que hay. Entonces, esta dismovilidad aguda podría intervenirse y podríamos lograr que el paciente vuelva a caminar y ser el hombre y la mujer que antes era, más o menos. Y para ello hay lo que es la rehabilitación. Por eso les digo, ya les digo a ustedes que van a estar un día en el hospital y ustedes son los que les hacen escribir las recetitas, las indicaciones. Pongan, por favor pongan. Ahora, al alta, realizar ejercicios, aunque sea mirando, ¿no? YouTube, que dicen ejercicios para adultos mayores en recuperación. Si no hay plata para el terapista, ahora hay el internet que tiene todo. Pero que el paciente tiene que hacer ejercicio, ¿ya? Y puede salir. La terapia física bastante ayuda en la dismovilidad aguda. Pero cuando ya hay una dismovilidad crónica, que se va a dar a lo largo del tiempo por las diversas patologías, una artrosis severa, una coxartrosis severa, o artrosis severa, muchas veces en poquito la gente camina, pero ya no es como antes. Antes caminaba con el bastón, ya no puede, luego es con el andador, ya no puede, luego es a la silla y finalmente el paciente se discapacita. Entonces, ¿quién lo puede ocasionar? Las enfermedades crónicas, artrosis, Parkinson, demencia, son los más frecuentes en ocasionar dismovilidad crónica. Ahora tenemos una clasificación también por etiología. Es lo que les decía de la dismovilidad por fragilidad. Aquel paciente que aumenta su vulnerabilidad por muchos aspectos caracterizados, como por ejemplo la disminución de la fuerza. Por el envejecimiento se disminuye la fuerza, la resistencia y la función fisiológica pueden llevar a una disminución progresiva del paciente. Y el que ya hemos mencionado de la dismovilidad ocasionada por enfermedades secundarias. ¿Y cuál es la dismovilidad poliatrogénica? La que provocamos nosotros en el hospital. Cuando el paciente sale de alta, no ponemos ahí a hacer ejercicio. ¿Qué le dicen? Señora, en su camita nomás, ¿no? Así les dicen. Estás enfermita, cuando estés bien te paras. Uy, eso pues nunca va a pasar, porque el adulto mayor, si no lo haces parar, se va a empeorar y empeorar. Es una dismovilidad poliatrogénica. O el otro: mamita, ya te has caído, ¿para qué te paras? Le dicen en la casa. Tú tienes que estar sentadita. Es una dismovilidad poliatrogénica que se comete. Es decir, la familia a veces contribuye a que el paciente pierda la movilidad porque lo tiene en sedentarismo. Existe una escala, les muestro esta escala de la dismovilidad, que es de Dinamarca, porque es así como los geriatras escribimos la dismovilidad, ¿no? Cuando yo les voy a mandar un paciente, voy a poner dismovilidad 5B. Así decía, ¿se acuerdan en el caso clínico? ¿Qué significa 5B? No puede expresarse, no puede darse a entender. Ni se para, ni se sienta, está encamado total, sin capacidad de movimiento en la cama. Es aquel que no se mueve. Porque cuando es el 4, el paciente está en la cama, pero todavía puede movilizarse. Voltéate, se voltea. Pero el de 5B no habla, ¿no? Y no se... Tú lo dejas ahí y ahí lo amanece. ¿Quiénes hacen eso o llegan a hacer al final? Los dementes.
¿Cuáles son las consecuencias de la inmovilidad? Hay muchas consecuencias, ¿no? A niveles físicas, psicológicas y sociales. Obviamente, a niveles físico, el hecho de que el paciente no se mueva va a traer una serie de cambios a nivel de lo que es la fuerza muscular, la resistencia muscular, la atrofia muscular e incluso va a ocasionar la disminución de la masa ósea. Y es por ello que hoy se habla de lo que es la osteoporosis por fragilidad. Todo esto que estamos hablando de inmovilidad finalmente lleva a la fragilidad del paciente. Paciente que menos se mueva, más frágil se hace. Y eso hace que el paciente pueda hacer una fractura. Yo les contaba todos los casos de pacientes que solo los agarraron, doctora, solo lo he agarrado, se fracturó, se llama el hueso coxal. Doctora, solo le agarra, se fracturó acá. Le sostenía así a mi mamá porque no tenía fuerza, otra vez se rompió. Pero es que cuando hay una dismovilidad por mucho tiempo, el paciente no lo hacemos hacer, no le dice, papito, ayúdame con las papas, pela, hay que hacerlo trabajar, porque cuanto menos lo haces, el paciente va perdiendo muchas facultades. Ahí viene, entonces, para hacer un diagnóstico, tenemos que valorar. Primero tenemos que, para utilizar la escala, tenemos que hacer la historia clínica y tenemos que valorar desde cuándo el paciente ha dejado de moverse, ¿no? Hay que conocer la historia farmacológica, hay que hacer una evaluación y dentro de la evaluación están las pruebas que hemos mencionado, ya sea el Bartel o el CAS, el Leyton-Brody, la escala de depresión de Yesavian, para saber si la depresión es una causa de inmovilidad también. El tratamiento, no se olviden, es recuperar la situación basal siempre y cuando sea posible. A veces no va a ser posible, ¿ya? Y tenemos el uso de, obviamente tenemos dentro de lo que es el plan, trabajar la causa que está inmovilizando. ¿Qué es? Puede ser una enfermedad, puede ser la depresión, puede ser la demencia. Si se puede, se trata y tenemos que hacerlo. Si es porque la señora no se mueve porque ella vive en el segundo piso, porque el primer piso lo alquiló. Entonces tenemos que hablar, orientar de que lamentablemente el adulto mayor no puede estar en el segundo piso, tiene que estar en el primer piso. Esas son atribuciones o son características, recomendaciones que se tienen que dar a la familia. Pero si el paciente necesita los dispositivos de ayuda que hemos mencionado, tenemos ahí los bastones, ¿no? Y siempre hemos dicho, solo va a soportar el 15 al 20% del peso. Debemos utilizarlo, como hemos dicho acá, con la extremidad contraria al lado afectado. Si me duele acá, aquí lo utilizo. Aquí lo utilizo. Entonces, es importante saber cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo. ¿A nivel de dónde tiene que estar el bastón? A nivel de la cadera. Si está muy abajo, se va a agachar y se va a empeorar el problema de la columna. Si está muy arriba, ya también el hombro. Ya tengo pacientes que hasta la gente a veces no pregunta, doctor, ¿cómo me compro? Simplemente se va a comprar y el que lo vende, le importa un comino, este es bueno, es grande, le dice, y se lo compra. Y está así. Doctora, me duele el hombro. ¿Por qué? Por el mal uso del bastón, mal uso de la vida. Entonces es importante que ustedes conozcan las características mínimas que tiene que tener un bastón. Ser de 4 patitas, ese es chiquitito. No ser el de una patita, sino de 4 patitas. Segundo, regularlo a nivel de la cadera, ¿no? Para utilizarlo en el lado contrario. Igual ustedes, para que revisen un poquito qué se debe hacer en lo que es la prevención primaria, en la prevención secundaria del manejo y terciaria. Terciaria es cuando ya el paciente pues, está postrado y no hay posibilidad de recuperación del síndrome. Vayamos al otro, el más grande síndrome que implica, de todos los que hemos hablado, al final nos van a llevar al síndrome más grande de la geriatría y la razón de la geriatría, que es la fragilidad. ¿Ya? Ahí sí tengo media hora para volar con ustedes en el síndrome de fragilidad, porque en este síndrome, ¿ya? Es importante que ustedes sepan valorar. Primero tienen que saber que es un síndrome que se caracteriza por la disminución de la reserva fisiológica. ¿Qué es la reserva fisiológica? Todo lo que ustedes están haciendo ahora. Si comen bien, esa es su reserva. Si estudian bien, esa es su reserva. Si hacen ejercicio bien, esa es su reserva.
¿no? Esa es la reserva fisiológica. Cuando yo hablo de un adulto mayor frágil, estoy diciendo es un paciente que ha bajado todo lo que acumuló en su juventud. ¿Ya? ¿Y para qué me importa eso? Porque si yo encuentro y clasifico a un adulto mayor como frágil, estoy diciendo que aumenta la vulnerabilidad ante eventos de estrés y eventos externos adversos, lo que va a resultar en mayor riesgo de ¿qué? Caídas, discapacidad, institucionalización, que significa que lo lleven a una casa de reposo e incluso la muerte. O sea, cuando yo hablo frágil, todo esto tiene la posibilidad de ser el paciente y finalmente, claro, morir más rápido. Más rápido. Hablemos, ¿qué pasa cuando hay una fragilidad? Primero, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente es clasificado con una fragilidad? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a ver ahorita las escalas que podemos utilizar. Sí, hay escalas de fácil manejo como es el FRAIL y la más larga es la valoración geriátrica, la que les enseñé al principio. Es la que nos va a determinar la fragilidad del paciente. Recordándoles que la fragilidad ya está reconocida como una entidad, es decir, una entidad, por así decirlo, nosológica que pasa en el paciente. En esta entidad, ¿qué cosa está caracterizada? Una inflamación crónica en el paciente. Es una inflamación crónica. Esta inflamación crónica ocasiona una disregulación neuroendocrina. Cerebro y hormonas empiezan a fallar y eso persiste, hace persistir la inflamación, aumentando el PCR, aumentando la interleuquina 6 y disminuyendo el factor de crecimiento 1, el DEAS y aumentando el cortisol. O sea, paciente frágil, ¿qué tiene elevado? Cortisol. Si tiene cortisol elevado, ¿cómo va a estar la glucosa? Al margen de ser diabético o no, su glucosa puede estar elevada. ¿Ya? Segundo, todo este problema fisiopatológico que pasa en la fragilidad puede ocasionar o empeorar lo que ya tiene el paciente. Uno, es disminución de la función inmunológica. Por el envejecimiento se reduce, es un estado de inmunosenescencia propio, o sea, solo por ser viejo tenemos inmunosenescencia, solo por ser viejo estamos inmunodeprimidos. A eso le añades que ya es frágil, está peor. Segundo, cuando dice, ya se están haciendo los nuevos estudios, el que es frágil físico también es frágil mental, y el que es frágil mental también se hace frágil físico, porque hay tipos de fragilidad también. Hay un aumento de los procesos de coagulación. En el paciente se pone en un estado procoagulable de tal manera que una sepsis puede matarlo rápidamente. Hay una disminución del metabolismo de la glucosa, por lo cual hay una resistencia a la insulina y la glucosa está caminando en sangre. Todo esto va a ocasionar en el paciente la fragilidad clínica, o sea, la que vemos es la debilidad, la disminución de la marcha. Ya viste esa vez que están a las justas caminando, ¿no? Me canso, doctora, ¿qué me va a dar? Quiero que me mande a cardiología. ¿Por qué? Porque me canso. Pero si hacemos una evaluación, el paciente probablemente los problemas cardíacos que tengan sea una adaptación a lo que él empezó como una fragilidad. ¿Ya? En la disfunción neuroendocrina, ¿qué pasa? Tenemos algunos factores propios del envejecimiento que lamentablemente condicionan a que el paciente se haga frágil, pero que pueden ser intervenidos por nosotros. Y de ello se viene lo que se conoce como la anorexia asociada al envejecimiento. El paciente, por envejecer, ya no come mucho. Ya han visto sus abuelitos que les sirven el plato de antes y ahora comen la mitad. Ya no quieren, porque es la anorexia propia del envejecimiento. ¿No? Esto va a ocasionar una desnutrición crónica, ¿no? Y la desnutrición crónica, pues obviamente hay una pérdida de peso, una disminución de la masa muscular y eso lleva a sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Disminución de la masa muscular, ¿no? Además, que puede, depende de los grados de sarcopenia, puede haber una disminución de la fuerza y una disminución de la funcionalidad del paciente, haciendo que el metabolismo del paciente, el basal, se vea más disminuido. Hay una disminución del gasto energético, lo cual va a conllevar a que el paciente haga un ciclo vicioso, ¿no? De un estado inflamatorio crónico que disminuye su capacidad intrínseca del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa
fragilidad ahora. Si yo tengo un adulto mayor frágil, ¿no? Y decía ahí que frente a un estrés, a un evento estresante, entonces, ¿qué pueden haber? Tengo mayor posibilidad de caerme, tengo mayor posibilidad de hacer delirio y voy a estar, por así decirlo, en el borderline de discapacitarme. Es decir, me paro, como dicen, no, mi mamá estaba en el hospital, sí, caminaba, doctora, después. Ahora se sienta, ahora se puede tomar, ya está postrado, pero otra vez se para, está en eso, que se discapacita y se recupera un poco, pero finalmente el paciente pierde su movilidad si no hay una buena intervención, como la señora que vimos hoy día, que ha venido con la señora Betty, la que vino con su andador. Ella solamente por una hospitalización perdió esa capacidad de caminar de manera independiente, ¿no? ¿Esto qué implica? Mayor necesidad de cuidados y además mayores ingresos hospitalarios y hace que los pacientes se encuentren muchas veces en los hospitales por largo tiempo, y eso es lo que tenemos que evitar, porque la gente dice, doctor, yo les digo esto porque ustedes, como muchos no saben, los jóvenes agarran y los familiares los manipulan. ¿Qué les dicen? Doctor, yo no me lo voy a llevar a la paciente, dicen. Van a ver ustedes cuando van en el hospital, que sea. Yo no me lo voy a traer, ¿por qué, señor, está de alta? Ya le hemos solucionado su problema. No, yo la traje caminando y ustedes miren cómo me lo están entregando. Así te lo dicen. Pues ustedes no tengan miedo de decir, señor, lamentablemente su mamá se ha fragilizado. Porque toda hospitalización fragiliza al adulto mayor. Peor si se queda más de una semana, pues ya fue el adulto mayor. Ya fue, porque de que se recupere, bien, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que evitar son las hospitalizaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que como la fragilidad depende netamente de la sarcopenia, ¿no? Tenemos que ver cómo este paciente, ¿no? Necesito, nosotros que estamos ahí bien parados, así como él, podemos terminar así, ¿no? ¿Y eso cómo va a ser? Por la masa muscular, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es, a nivel de lo que es la masa muscular, tenemos las mitocondrias, ¿no? Sabemos eso, y se ha visto en los estudios que el trabajo a nivel de lo que es mitocondria se ve muy disminuido en el caso de la sarcopenia, ¿no? Y desde luego eso afecta a la fragilidad. Recordando que cuando somos jóvenes tenemos mayor músculo y ¿qué tenemos menos? ¿Qué es esto? Grasa. O sea, si es que somos jóvenes que hacemos ejercicio y comemos saludable, que se supone que así deberíamos estar. Y así deberíamos llegar a adultos mayores. Pero ¿qué pasa en ese trayecto? De aquí a aquí hay muchas situaciones. Dentro de ella, los elementos oxidantes, nuestro mal estilo de vida, las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, artritis y unas N que ustedes conocen, van medrando todo este músculo. Y ahora ya no es ese músculo así, sino ahora es ese músculo así, ¿no? Menos masa muscular y mayor grasa. Y hay un problema a nivel de lo que son las mitocondrias. Y esto finalmente se llama sarcopenia y es lo que afecta la vida de las personas. Por eso que les dije que hay una disminución de la capacidad intrínseca del paciente. ¿Qué pasa con los pacientes? Los pacientes vienen así, bueno, así muchos de ustedes conocerán así personas, ¿no? Así deberíamos mantenernos. Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Esa persona que está bien, que de repente hace ejercicio a veces, es el que viene a la consulta y dice, no, yo estoy bien, doctora, te dice, ¿no? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? Yo hago todos los días, camino en mi casa, voy a las escaleras, llevo a mi hija, a mi nieto. Ellos no quieren entender que si no hacen ejercicio estructurado, de lo que eran así, van a terminar así. Ese es el camino del adulto mayor que va fragilizándose en el tiempo, ¿no? A nosotros le decimos al que viene a la consulta, ¿estás bien entonces? Sí, le decimos bien de salud. Pero si no hacemos la intervención de decirle, tienes que hacer ejercicio estructural, es decir, pensado, no el de las actividades, sino el pensado, el que tú te organices. Si no intervenimos, él va a avanzar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Es un adulto mayor que igual sabes, pero doctor, mi diabetes está bien, mi hipertensión está bien, por eso se compró controlado. Está controlado, ya está, pero sigue sin realizar actividad física, ejercicio físico. Solamente hace actividad física, ¿no? Camina en su casa, va al mercado, qué sé yo.
a esta persona le viene un evento, está bien, y le viene una neumonía, ya lo vuelve un adulto mayor vulnerable, ¿no? En la que ya antes caminaba, como ha estado hospitalizado, 5 días, 7 días o 10 días, ahora ya saben que no va a poder caminar y empieza a usar el bastón, ¿no? Después de usar el bastón, el paciente ya se hace frágil, ya se hace levemente frágil, y el paciente, si nuevamente viene aquí otro factor estresante, de una neumonía, pasa una infección urinaria con sepsis, que requirió otra hospitalización, ahora ya no va a utilizar bastón, sino andador, ¿no? Después, si este paciente nadie interviene, es decir, nadie le importa la nutrición ni el ejercicio, solamente les importa pastillas para su hipertensión, pastillas para su diabetes, solo miramos eso, este va a acabar con una cuidada. Antes caminaba solo, ahora ya no puede. Usa el bastón, el aditivo, pero además necesita de una persona que lo acompañe, porque en el baño al sentarse ya no puede limpiarse las deposiciones. Entonces, es un paciente sin intervención y se va a empeorar. Este, que todavía maneja, otra vez se enferma, vuelve al hospital, ya no sale con andador, ahora sale en silla, más cuidador, ¿no? Después está con cuidador, pero ya no sabe, ya no puede ni sentarse ni ayudar para colocarlo a una silla, sino está siempre en el sillón, ¿no? Si este se enferma y no recibe manejo adecuado de nutrición y ejercicio, termina con tamaño. Es lo que se llama la enfermedad terminal. Entonces, si a un adulto mayor que ustedes capten en este estado, ustedes se olvidan de preguntar qué está comiendo, cómo está comiendo, y si hace ejercicio, si no hace, pues nosotros, me refiero a todos porque también alguna vez no lo he hecho porque somos jóvenes, no sabemos manejar, ni siendo geriatra lo he sabido, sino que ya en el camino uno va aprendiendo. Hemos visto caminando y hoy lamentablemente tengo que verlos así. Entonces, ya saben ustedes que ahora lo que ustedes cuando ven un adulto mayor frágil tenemos que intervenir lo que es la nutrición y el ejercicio, porque en la fragilidad que está afectado básicamente lo que es todo lo que él acumuló en la vida, es la disminución de todo eso, que de tal manera que el paciente no pueda responder. Hay muchas pruebas a nivel de consultorio que se podrían hacer, pero a veces pues ustedes se van a dar cuenta con nuestro sistema de salud el tiempo no da. Quisiéramos por ejemplo que ven acá, es el test de la silla, que levántate y siéntate, levantarse y pararse de una silla, pero agarrarnos a las manos como ven. El paciente tiene que hacerlo 5 veces en el menor tiempo posible. Si lo hace más, si no me equivoco, de 8 segundos, el paciente es frágil. Solo con ese examen. Doctora, yo no tengo ni silla, como el consultor no tenemos campo, ¿no? No hay dónde hacerlo, entonces mínimo tenemos que hacer estas 5 preguntas. Este es un cuestionario que se llama el cuestionario de Efraín, que nos ayuda a nosotros a saber si un paciente está frágil o no. ¿Cuál es la pregunta que hacemos? Doctora, yo voy a ser cardiólogo, ¿yo qué voy a preguntar? Pues no, si tú eres cardiólogo, endocrinólogo, oftalmólogo, otorrino, tú puedes preguntar, ¿te sientes cansado? Sí, doctor, estoy cansado, no sé qué me pasa, no hago nada, pero estoy cansado. ¿Puedes subir? Yo les pregunto más en positivo que en negativo, porque en positivo a veces no lo entiendo. Esto lo cambio a positivo y digo, ¿puedes subir un piso de escaleras? Sí, doctora, lo hago, pero ya me canso, me tengo que agarrar bien porque siento que pierdo el equilibrio. Entonces ya tiene su segundo punto. ¿Usted puede caminar alrededor de su cuadra? Le digo, sí, dicen ya, es normal. Y ahora yo tengo que revisar la historia y ver si el paciente tiene más de 5 enfermedades crónicas. No lo tiene, pero hemos captado 2 puntos, positivo, positivo, negativo, negativo, por el ejemplo que les pongo. Y ahora la última pregunta, ¿ha perdido más del 5% de peso? Simplemente hay que preguntar, ¿has perdido peso? Sí, ¿en cuánto tiempo? En 5 meses. Revisas la historia, cuánto pesaba antes, cuánto pesa ahora y calificas si es más del 5%. Digamos que no, solo 1 y 2 positivo. 1 y 2 positivo, ¿qué significa? Prefrágil. Entonces, yo no debo esperar a que el paciente me salga positivo para recién intervenir. Ideal es que ustedes y yo captemos al paciente en 1 y 2. Si es en 1 y 2, yo tengo que descubrir por qué está cansado el paciente. Puede ser que tenga su hipertensión arterial y que ya esté llegando a una insuficiencia cardíaca y nadie se haya dado cuenta.
y solo vamos a estar con los sartán, pero de repente ya necesito una ecografía cardíaca, ¿no? Es así, pues, tengo que ver, ¿no? O de repente es un paciente que tiene, igual vamos con la hipertensión o la diabetes y ya me está haciendo una enfermedad renal crónica y está con anemia secundaria. Es probable, tengo que investigar, ¿pero? Entonces, yo tengo que ver qué está haciendo que el paciente no pueda, por ejemplo, subir de un piso. Entonces, y las rodillas te duele, ¿por qué no puedes subir? Doctora, no puedo porque mis rodillas me matan, siento que me caigo. Ah, entonces tengo que encontrar. Esa es la parte médica que ustedes tienen que trabajar, de la que ustedes están formando. Entonces, yo hago esta pregunta, 5 preguntas positivas, digo, ¿por qué no puedes caminar? Lo busco, enfermedad cardíaca, hay problemas, en este caso, las anemias. Si acá hay una artrosis severa, una toxartrosis o una lumbalgia, tal vez sea que el paciente no pueda realizar eso y poder intervenir. Si yo intervengo, el paciente de lo prefrágil va a volver a la fragilidad. Y no solo es intervenir con medicamentos, terapia, física, nutricional. Es así como va lo que les he explicado a lo largo de la filita, es como la reserva se va disminuyendo a través de los años, ¿no? Estas son las situaciones de estrés que vienen. Acá el estrés, mira, pónganse que ustedes y yo llegamos a los 60 así, bajan bien, llegamos. Viene un estrés, baja nuestro, ya no regresamos nunca aquí. Mejoramos, tal vez no hay memoria, pero estamos ahí. Viene otra, estamos así controladitos, otro efecto estresante, no baja más nuestra, esta es la reserva, baja más la reserva. Esta es la resiliencia que tienes, es la capacidad de responder, ¿no? Acá estamos ahí, acá de repente dice se puede ver un cambio, pero acá viene algo y es el encamado. Y finalmente, bueno. Ahora también hay otro desafiar en la medicina. ¿Cómo identifico que está así, si ya va a morir o no? Eso es importante, eso también saberlo para no hacer medicalización de la muerte ni la encarnización terapéutica. Lo mismo, y ahí hablamos ya. Ahora ya tenemos la fragilidad, ya está. Doctora, ya sé que mi adulto mayor es frágil. Miren lo que es importante. ¿Puedo tener un frágil? Caminando. Como también puedo decir que un frágil es ¿Son frágiles o no? Todos son frágiles estos. Pero es una fragilidad inicial, leve, por así decirlo. A le tengo que mejorar, pues si se va con artrosis, le tengo que colocar sus plasmas, qué sé yo, sus terapias que haya, ejercicio, nutrición, para mantenerlo ahí o sacarlo de la fragilidad. Ideal es que aquí nosotros lo saquemos de la fragilidad y sea un adulto mayor bien controlado. El que ustedes estudian en la medicina, todo lo que es especialidad es aquí, ¿ya? Acá más o menos. Hagamos algunas cosas, porque esto ya no va, decir ya, bien difícil que vuelva acá. Ya no se va a poder. Y a fragilidad avanzada, pues ese ya no dejamos nada. ¿Por qué? Este cuerpo ya terminó todas sus reservas. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? Descansar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer para eso. Para eso utilizamos el paciente que los chicos han visto, ¿no? Un adulto mayor frágil, postrado de largo tiempo, se le ha hecho una valoración, ¿no? Y ahora nos queda hacernos una pregunta. Y vamos a regresar al caso rapidito para terminar. Justo vamos a estar en los 5 minutos. Vamos a regresar acá. Ya hablando todo lo que hemos dicho de los síndromes, ahora vamos a manejar. ¿Cuáles serían los diagnósticos del paciente? Primero, los síndromes ¿tenía fragilidad o no? ¿Sí o no? Estaba hipotrófico el paciente, ¿no? Ya no se movía, perfecto. De dismovilidad, también, incluso 5B. Por eso 8 escalas, pues, porque ya no se podía mover. Lo ponían así y él no se podía mover. Entonces, por eso es 5B, dismovilidad. Síndrome demencial, también, porque él ya no hablaba, ya no se comunicaba, todas las preguntas eran con la familia. Síndrome de incontinencia, de hecho, el paciente indismovilizado, ya no controla, tiene demencia, no controla. Síndrome de malnutrición, también es otro síndrome de la geriatría, pero que bueno, es el gigante. Hablemos de los gigantes. Y luego tenía un síndrome de caídas, no sé si estaba escrito ahí, que el familiar me refirió que el paciente ya había sufrido múltiples caídas y que por eso se había postrado. Los diagnósticos clínicos en el paciente es la sepsis tocodérmica, la malnutrición, ¿no?